Ahora, una cosa que también genera dudas sobre el grupo, habíamos hablado de los que están en el sector, digamos, ¿cómo lo dicen ustedes? ¿Formal? De la formalidad. De la formalidad, ¿verdad? Los que están en planilla, trabajan para alguna empresa, pero los que están en el sector independiente, digamos, muchos se cuestionan cómo es que van a poder demostrar, ¿verdad?, el hecho de que los ingresos les hayan bajado. Así es, hay que recordar que en el caso de la informalidad nosotros solo tenemos dos vías de comprobación. Una es cruzando los sistemas de información que ya tienen las instituciones del Estado para comprobar si habían registros en la Caja o en el Cinerube, que es la gran base de datos de los programas sociales del Estado. Pero el otro es la declaración jurada. Allí la persona tiene que ser muy clara a la hora de llenar el formulario de cuál era la actividad que realizaba, cuál era el ingreso que tenía de previo a la emergencia de la COVID, cuál ha sido el cambio en esos ingresos y que nos detalle otro tipo de elementos que sean importantes a la hora de valorar su caso. Es también muy relevante que nos vamos a centrar en aquellas familias que están dándoles prioridad, que están entre lo que nosotros llamamos el decil 1 y el 8. Básicamente eso es de 750,000 colones hacia abajo. Okay. A los que estén de 750,000 colones hacia arriba, nosotros les haremos un proceso de verificación distinto, más manual, de tal manera que podamos garantizar que los recursos van para quienes más necesitan. Ahora, otra de las cosas que también genera dudas es cuando uno se proyecta al núcleo familiar, es decir, si en una familia hay dos personas que aplicaron, por ejemplo, al bono proteger, pero en otra familia solo uno perdió el trabajo o le disminuyeron el ingreso, pero al otro no, ¿verdad? Y sigue generando lo mismo. ¿Esto es individual o también hay afección, digamos, del grupo? Tiene las dos dimensiones. En el caso individual hay que recordar que el marco normativo que regula la reducción de jornadas, las suspensiones de contratos y las relaciones laborales da el derecho individual a que se acceda al bono, a solicitarlo. No obstante, nosotros procuraremos que habiendo brindado ya un beneficio por hogar, si hay una segunda o una tercera solicitud, entonces nosotros la dejaríamos en una lista de espera. ¿Por qué? Porque aquí necesitamos llegar a la mayor cantidad de hogares que en este momento necesitan llevar alimento a sus casas, claro, y lo primero será cubrirlos a todos antes de brindar un segundo o un tercer beneficio dentro del núcleo familiar. Señor ministro, hágame un favor, repítanos por favor la página, porque mucha gente nos está escribiendo en este momento diciendo que no puede acceder. Repítame la página del bono proteger, cómo acceden para que por favor sigan insistiendo allá en sus hogares. Así es, la página es proteger, con G de gato, proteger.go.cr. Al ingresar van a ver un candado cerrado en la parte de la dirección, lo cual les garantiza que es un sitio seguro. No entren a otros vínculos que les envíen por alguna otra forma que pueden maliciosamente llevarlos a sitios no seguros y sitios que buscan robar los datos personales y adicionalmente provocar algún tipo de estafa. Bien, ahí la tienen entonces, proteger.go.cr. Ahora, ¿quiénes tienen acceso? Las personas, digamos, que perdieron el 100% del salario, que perdieron el 75%, el 50%, el 25%, ¿todas aplican o hay un mínimo? Así es, todas aplican pero con montos distintos. En caso de que se le apruebe un beneficio a una persona que ha quedado despedida, que se le ha suspendido su jornada en más de un 50%, a una persona que se le ha suspendido el contrato de trabajo, una persona informal, el monto del bono será de 125,000 colones. A quienes se les haya suspendido la jornada laboral por un 50% o menos, será de 62,500 colones. Ok, va aplicando de acuerdo, entonces, y en el caso de un 25%, ¿aplican o no aplican? En caso de un 25%, aplican y lo que recibirán es un 50%, es decir, 62,500 colones. Igual que los del 50%. Igual que los del 50%. Ok, ahí estuvimos viendo la imagen de la página precisamente cuando ingresaban para que tengan, si me la pudieran volver a poner como para que allá en casa estén tranquilos y vean que ahí es donde ingresarían, ¿verdad? Ahí es donde está el candadito, ¿verdad, ministro? Así es, al lado de la palabra proteger encontrarán ese candadito cerrado que les dice a ustedes que están ingresando a un sitio seguro. Incluso les recomendamos que escriban, que no entren a vínculos, que escriban las palabras proteger, luego un punto, GO de gobierno, punto, CR de Costa Rica. Perfecto. Ahora, ok, teníamos claros los montos, los porcentajes.
hablábamos también, si, bueno, y esto también que quede claro, cuando las personas reciben ayuda del Estado, en este caso, se deslindarían de la posibilidad, digamos, de obtener este bono proteger, ¿correcto? Relativamente, quienes que reciben una ayuda del Exacto. Estado no entrarían. Aquellas personas que están recibiendo en este momento transferencias de los distintos programas sociales por un monto equivalente a los 50.000 colones o más. Aquellos que estén recibiendo menos de ese monto, puede ser por transferencias monetarias para que los niños y muchachos estén en el sistema educativo, que sean inferiores a ese monto en el acumulado del hogar, pueden acceder. ¿Qué pasa con las personas que tienen becas de Limas? Bueno, justo ese es el caso que mencionábamos. Una persona, por ejemplo, que tenga la transferencia monetaria de Crecemos, que es de 18.000 colones, o tiene 2 niños con la transferencia de Crecemos, son 36.000 colones. Esa persona todavía puede solicitar este beneficio, dado que el monto de transferencias que recibe es inferior a los 50.000 colones. Ah, bueno, entonces por ahí pueden estar tranquilos, que también son candidatos para este bono proteger. Así es. Ahora, bueno, hablábamos, antes de iniciar la entrevista, estábamos hablando de la proyección que ustedes tienen de la cantidad de familias a ayudar. ¿Cuál es, señor ministro? Así es, desde que tomamos las primeras medidas sanitarias que tienen que ver con la restricción de movimiento, incluso ingreso de turistas, muchas actividades se han visto afectadas, turismos, hoteles, restaurantes, todas ellas generadoras de muchísimo empleo a lo largo del país. Entonces hemos hecho varios escenarios y en este momento estamos manejando un escenario que nosotros decimos moderado de impacto, que nos habla de más de 700.000 familias o empleos que vayan a ser afectados en este periodo. No todos en el mismo momento, hay algunos que se irán viendo afectados en las próximas semanas y es así como nosotros hemos dispuesto primero lo que nosotros decimos un raspado de olla de recursos institucionales y luego hemos solicitado también a la Asamblea Legislativa que se nos brinden recursos para poder garantizar el llegar a esta población. ¿Cuánta gente ya ha solicitado, digamos, el bono proteger? ¿Hace cuántos días está abierto? Desde el día jueves. Desde el jueves. ¿Y cuántas solicitudes hay ya? 292.500 solicitudes se han recibido de manera exitosa en los últimos días. El fin de semana, que además estando bajo la Semana Santa y bajo las restricciones de movimiento más estrictas, permitieron que mucha gente incluso pidiese ayuda a sus familiares, a su gente de confianza para hacer el llenado y sí, tenemos un volumen importante que ya casi llega a las 300.000 solicitudes. Si ya el hecho de que la baja del ingreso económico en muchas familias cause zozobra, la zozobra en este momento para todos los que aplicaron es ¿cuándo sé o sabré si efectivamente apliqué y soy positivo, por decirlo de alguna manera, para el bono proteger? Así es, aplicar al bono proteger en el formulario que está en la página es únicamente el primer paso. Después de ahí sigue un proceso de análisis que nos permite a nosotros cruzar información de distintas instituciones y hacer la verificación necesaria para decirle a la persona se aprobó o se rechazó y por qué causa se rechazó en tal caso. Claro. En ese sentido, nosotros hemos dispuesto un periodo de unos 10 días para estar dando respuesta a las primeras solicitudes. Incluso esperaríamos que fuese antes. No obstante, damos ese margen porque el volumen en este primer momento ha sido realmente alto. Ahora, la proyección de este bono es de 3 meses. ¿Eso significa que a las familias que aplicaron tendrían esa ayuda por 3 meses consecutivos o cada mes sería de análisis? No, las familias que hayan sido beneficiadas, que ya tengan aprobado el bono proteger, recibirán la transferencia de parte del Estado una vez al mes hasta por un plazo de 3 meses. Ahora bien, hay casos donde la suspensión de jornada o la suspensión del contrato laboral se ha realizado por periodos menores a los 3 meses. Entonces, ahí el beneficio será por el periodo en el que se haya establecido esa modificación de la situación laboral. Dígase, por ejemplo, que si le suspendieron el contrato por un mes, recibirá la transferencia por un único mes. Tenemos una señora que nos llama y nos pregunta realmente preocupada, ¿verdad? Y si bien es cierto, lo hemos comentado, don Juan, me encantaría que usted le guiara e incluso a todas las personas que podrían estar en esta situación. Ella perdió el trabajo en el mes de febrero, ¿verdad? El COVID-19 no había aparecido. Mucha gente, la economía estaba muy afectada en nuestro país previo a todo esto que estamos viviendo. Entonces, ella dice, bueno, imagínense, y ahora con esta situación es peor la posibilidad de poder conseguir empleo. ¿Aplica?
¿Qué opción podría tener eventualmente, verdad? De previo a la emergencia ya teníamos a 309,000 personas en una situación de desempleo. Es un 12.4% de la población, de la fuerza laboral del país. Para esta población tenemos otro tipo de programas, que son los programas que ordinariamente ejecuta tanto el Ministerio de Trabajo como el IMAS, a efectos de garantizarle a estas personas que pueden mejorar sus condiciones de empleabilidad para conseguir un empleo. Sabemos que la coyuntura en este momento es muy compleja. Estamos tratando, no solo en el sector público, no solo en las instituciones de gobierno, sino el sector privado también, tratando de proteger a los empleos de tal manera que no se destruyan, sino que puedan ser sostenidos en esta emergencia. Así que con gusto podemos brindarle el resto de oferta que puede encontrar en nuestra página imas.go.cr. O sea, previo al COVID-19, digamos, el desempleo era de aproximadamente 309,000. Así es. ¿Y hoy tienen algún reporte de cuál sería la cifra? Bueno, hoy los datos nos dicen que en los próximos meses y a raíz de esta emergencia podríamos estar llegando alrededor de un 25, que es el doble de lo que teníamos, o incluso un poco más, hasta el 28. Así que las medidas que se han tomado para flexibilizar las relaciones laborales, reduciendo jornadas, suspendiendo momentáneamente los contratos, o bien incluso haciendo reposición de horas hacia adelante para sostener los ingresos, realmente van dirigidas a que esos números en realidad no sean tan altos, sino que podamos, entre el sector privado y con el apoyo de los recursos, en este caso públicos, podamos sostener esos empleos. Sostener lo más que se pueda. Ahora, si esto se tendiera a alargar, que la fe y la esperanza va en que no sea así, ¿tienen alguna proyección? ¿Seguiríamos con esa ayuda o todavía eso no está en la mesa, señor ministro? Bueno, en realidad de que esto se alargue depende mucho y como dice el ministro de Salud, está en nuestras manos, de seguir las medidas higiénicas, de seguir las medidas sanitarias a efectos de que podamos evitar esa saturación de los servicios de salud. No obstante, hemos previsto hasta ahora que podamos dar este beneficio por un plazo de 3 meses. Nos corresponde ir evaluando dos cosas, ir evaluando cuál es la situación del mercado laboral en los próximos meses y segundo, ir evaluando también el comportamiento de la emergencia en el ámbito sanitario. Usted apuntó algo que me quedó una dudilla. Digamos, ojalá que muchas de las personas que hayan tenido reducción de horario, por ende de salario, ¿verdad? O suspensión temporal sin salario y que de repente en 15 días digan, bueno, vamos a empezar al 100 o vamos a abrir el negocio. En este caso, ¿cómo se da cuenta el gobierno, digamos, para quitarle ese bono a esa persona y dársela a otra? Bueno, este es un trámite que se hace con el Ministerio de Trabajo, principalmente en el cambio de las modificaciones de las relaciones laborales, pero que se sostengan. Esas es donde se hace una reducción de jornada o bien una suspensión del contrato laboral. Ahí el Ministerio de Trabajo está en constante comunicación con las empresas que han aplicado a este tipo de medidas, de tal manera de ir monitoreando este tipo de situaciones. Ahora, mañana es 15, ¿verdad? Mañana es donde todos, o la mayoría que tenemos un empleo, estamos esperando la quincena. Bueno, hay muchos que ganan por semana, ¿verdad? O diariamente. ¿Mañana estaría el bono proteger ya en las cuentas de las personas o cuándo es que se empieza a emitir ese dinero? Los primeros pagos están previstos para ser realizados antes de terminar el mes de abril. Nosotros incluso estamos haciendo todas las gestiones para que incluso sea lo antes posible, pero sí podemos garantizar que los primeros pagos estarán llegando antes de finalizar el mes. Y eso lo harían exactamente de la misma manera. Irían a la cuenta de cada una de las personas. Nadie tiene que acercarse a ninguna entidad bancaria o ninguna entidad de gobierno para hacer el cobro. Las personas que ya tienen cuenta bancaria pueden utilizar sus tarjetas, ya sea para los cajeros automáticos o para hacer las compras que requieran en los comercios sin tener que ir a la entidad bancaria. Aquellas personas que hayan solicitado la apertura de una cuenta bancaria sí deberán presentarse una única vez a las entidades financieras de tal manera que puedan, por un lado, retirar por primera vez los recursos, pero también retirar la tarjeta que en los próximos meses les permitirá recibir esa transferencia sin tener que ir al banco. Ahora,